al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa, y queremos nuevamente empezar con la parte devocional trayéndole una reflexión que seguro que puede tocar su vida, tocar su corazón. Estamos hablando ya durante varios problemas acerca de la prueba. Estamos viendo cómo la prueba es para bendición, no tiene que ser para desolación. Estamos intentando de alguna forma con la palabra de Dios identificar dónde están los fundamentos de utilizar o de al menos interpretar la prueba como un aliado, no como un enemigo. Y hemos estado explicando cómo la misma prueba que a esa semilla la puede secar es el utensilio, el instrumento de Dios para otras personas bendecirlas y llevarlas a otro nivel. Hemos estado estudiando con anterioridad varios pasajes. Veíamos el Salmo 66, cómo se templa un metal, por ejemplo, la espada, hablando ahora para con nosotros cómo se mete al fuego, al agua, al fuego, al agua. Hablábamos de los cristales templados, como usted puede tener una mampara de ducha, que o bien será de plástico o cristal templado. Una vez en la congregación, en la iglesia, pregunté a los hermanos y alguien se echó manos a la cabeza porque tenía una mampara que no era de cristal templado y tuvieron un gran problema, un muy gran problema. Bien, ahora en Santiago 1 vamos a avanzar, queremos acabar hoy, si Dios lo permite, porque en Santiago 1 nos habla la palabra de Dios de una manera directa. Nos dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, gran gozo, inefable gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, observemos, en pocas pruebas, si es gran gozo en muchas pruebas, en pocas pruebas será poco gozo. En grandes pruebas, muchas pruebas, mucho gozo. Esto nos abre un poco el entendimiento para que podamos recapacitar. La prueba no es enemigo. Si la palabra de Dios lo dice, es que es necesario atender a lo que está escrito. Y lo que nos dice con claridad y con nitidez es que nos tenemos que sentir gozosos. Claro, usted me dirá, ¿cómo voy a sentirme gozoso en un despido? ¿Cómo voy a sentirme gozosa en una infidelidad? ¿Cómo voy a sentirme gozoso en un problema con mis hijos? ¿Cómo voy a sentirme gozoso en un accidente de tráfico grave? Nosotros podemos pensar a nuestra manera, en nuestra condición humana, pero nosotros tenemos el ancla más firme y más segura de nuestra alma, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en aferrarnos cuando hay momentos de oscuridad, de tinieblas, porque es la antorcha que alumbra, que ilumina el lugar oscuro. Por eso la palabra de Dios nos da la revelación y es lo que tenemos que aplicar. Aquí nos dice que tengamos por sumo gozo y hemos de creerlo. Y aunque no entendamos nada, Job no entendía nada. Job es precisamente el modelo que podemos con más nitidez fijarnos en él, que aun habiéndolo perdido todo, perdió sus posesiones, su fuente de ganancia, su ganado, sus hijos, su salud. En última instancia perdió también su esposa. Perdió la integridad cuando vino una sarna desde la coronilla hasta los pies. Y quedó solo, pero hay algo que él no perdió. Y era a su Dios, la confianza, la fe en Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios que tengamos por sumo gozo. Y es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber. Por tanto, dice ahora, sabiendo, y hay un porqué, o sea, tampoco vamos a ser unos borricos que vamos con una cabeza cuadriculada. La palabra de Dios nos habla, aunque si no nos hablara, podemos confiar porque sabemos que es palabra de Dios. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire usted, el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. La paciencia está dentro del carácter de Cristo. Nosotros tenemos mucha altivez, mucha impaciencia, mucha ira, enojo. En nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza humana, tenemos muchas cosas que son escoria. Y como la escoria en la plata es quitada cuando se afina en el horno, dicen proverbios,
así nosotros también somos afinados en el fuego de la prueba. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa. No podemos privarnos de la prueba, nos gustaría evitar la prueba. Vamos a ver cómo Jesús es el ejemplo, el exponente número uno, que también pasó por la prueba. Siendo el Hijo de Dios, también fue probado. Y de hecho, inició su ministerio una vez que fue probado. Pero dice, tenga la paciencia su obra completa. No podemos acortar. El tiempo de la prueba es el tiempo necesario, imprescindible, para producir en nosotros lo que vamos a ver, para que seáis perfectos. La palabra perfecto habla de cabalidad, habla de madurez, habla de un corazón conforme Dios quiere, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, observe, si no hay una prueba, si no hay algo que nos madure, si no hay un ejercitamiento, si no hay un trabajo previo que Dios permite que ocurra a través de la prueba, no vamos a ser perfeccionados, preparados, capacitados. No vamos tampoco a ser cabales. Y por supuesto, vamos a estar carentes de muchas cosas que Dios nos quiere dar. Dios quiere darnos su carácter, el fruto del Espíritu. Dios quiere hacernos como Él, semejantes a Él. Dios quiere quitar las vanidades, quitar la escoria. Pero para eso Él ha determinado que la prueba cumpla con esa misión, con esa función. Dice, mas tenga la paciencia a través de la prueba, su tiempo completo, recuerde, para que seáis cabales, perfectos, y que no nos falte nada, que no nos falte cosa alguna. Observe cómo podemos compararlo con 1 de Pedro 1, donde muy por encima, para ir al caso de Jesús, nos dice que ahora, en este tiempo, aunque, versículo 6, 1 de Pedro 1, 6, en lo cual os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser, si es necesario, afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos con un gozo inefable de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ha dado, pero hay una prueba. ¿Para qué la prueba? Nos dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que tiene impurezas, que tiene escorias, nuestro carácter, que tiene que ser limado, mucho más preciosa que el oro, que es nuestra fe, el cual, aunque es perecedero, se prueba con el fuego, sea, por tanto, nuestra fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué importante es que nosotros podamos comprender hasta qué punto la prueba es el instrumento de Dios, precioso instrumento de Dios, para que seamos perfectos, cabales, equilibrados y que no nos falte cosa alguna. Si no, seríamos imperfectos, incapaces, no tendríamos una fe afinada en fuego, no estaríamos cabales, sino desequilibrados y tendríamos muchas carencias. Por eso la prueba es un aliado, no lo vea usted. Yo sé que hay personas que están pasando prueba tremenda, quizás está usted incluso en la cárcel injustamente o algún familiar suyo, quizás ha sufrido la pérdida de un ser amado de una manera injusta, una negligencia médica, un accidente. Mire, hay cosas que no podemos entender, pero la palabra de Dios nos arroja luz. Y mire, el mismo Jesucristo, y yo quiero terminar este tema ya, el mismo Jesucristo en Mateo 4, dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios está al control de nuestros desiertos y Jesús fue llevado por el Espíritu, como nosotros también a veces vamos a ser llevados por el Espíritu. Pero mire usted el resultado, no voy a entrar en las 3 tentaciones, las 3 peirasmos, las 3 pruebas de lo que ya hablamos en su día. Fue llevado para ser tentado, versículo 4. Y en el versículo, quiero ver los efectos de esta tentación en victoria. En el versículo 11 dice, número 1, mire los efectos que vamos a ver, 3 efectos. Número 1, el diablo, después que resistió toda tentación, venció toda tentación, le dejó. El diablo le dejó. El primer resultado es que el diablo nos deja por un tiempo, abandona, desiste de atacarnos cuando hemos resistido la prueba. Por eso gocémonos en la prueba, porque es una manera de alejar al enemigo y tener victoria sobre él. La palabra dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo no se le vence, le venció Cristo, se le resiste, porque ya Cristo le venció en la cruz, está vencido, pero le tenemos que resistir y el diablo huirá. Y esto es lo que hizo Jesús, le resistió y realmente huyó de él. Número 2, dice a continuación en el mismo versículo 11, he aquí, vinieron ángeles
y le servían. Los ángeles después de la prueba nos sirven, nos ministran, nos ayudan, nos protegen. Por eso no veamos la prueba como algo negativo, todo lo contrario, veamos la prueba como un aliado, como una herramienta, un instrumento a través del cual Dios va a obrar en nuestro interior. Pero hay algo muy bonito en Lucas 4:13 como tercer efecto, tercera conclusión de la prueba para su vida y para mi vida, donde en el versículo 13 y 14 reitera el punto número 1 que hemos visto. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, como hemos visto número 1, se aparta de él, le deja por un tiempo, ya volverá. Como cuando un vehículo tiene muchos mecanismos de seguridad y el ladronzuelo ve que tiene un cepo de volante, tiene un sistema de alarma, tiene un sistema antirrobo, y entonces se va a otro que es más fácil de quizá usurpar. Y dice que se apartó por un tiempo, pero dice el versículo 14, que es el efecto número 3, y Jesús volvió en el poder. Poder, mi hermano, mi hermana, amado, amada, amigo, amiga, que nos sigues en esta mañana. El poder de Dios, el poder, la autoridad de Dios viene cuando resistimos la prueba, cuando huimos de las pasiones juveniles, cuando huimos de la tentación, cuando huimos y vencemos a toda prueba que el enemigo, como instrumento de Dios en ese caso, pueda ofrecernos. Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Así que mire usted, número 1, el diablo nos deja por un tiempo. Número 2, los ángeles nos sirven. Número 3, recibimos poder. Ese es el efecto de la prueba, aparte de afinarnos, de hacernos maduros, cabales, que no nos falte nada. Fíjese cuántos efectos positivos. Quizá hoy usted no entiende, quizá hoy usted llora, quizá no tiene una respuesta, pero créame, la palabra de Dios nos puede consolar. Y yo quiero orar para que todos nosotros, culminando este importantísimo, interesantísimo tema, podamos salir reforzados a través de nuestras pruebas y que podamos, como el apóstol Santiago dice, sentir sumo gozo, gran gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No nos intimide la prueba, sea un mecanismo para crecer. Recuerda el Salmo 66, para sacarnos abundancia. Nos metiste en el fuego y al agua, en el fuego y al agua. Hiciste cabalgar hombres, caballos sobre nuestra cabeza, nos metiste en la red. Pero todo eso es para llevarnos a abundancia. Quiera Dios la abundancia suya sobre su vida, sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre. Bienvenida sea la prueba, aunque en nuestra carne y en nuestra humana percepción de las cosas nos intimida, nos asusta. Oh Señor, pero es un mecanismo necesario, imprescindible. Es la manera en la que tú nos llevas a cabalidad. Es la forma en la que tú alientas nuestro espíritu, lo avivas. Es la manera en la que nos pones en guardia y en pie de guerra. Y por tanto, en esta hora, yo te ruego, nos unimos en fe por cada persona que está en el fuego de la prueba, pasando momentos de dificultad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que les levantes con autoridad y con poder. Que ellos puedan vencer, tener por sumo gozo nosotros también, cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba no es para perdición, la prueba cuando hay raíz no es para secar una vida, sino todo lo contrario, es para llevarla a perfección, es para que los ángeles nos sirvan, es para que el diablo huya de nosotros, es para que nosotros podamos ser de alguna manera instrumentos en tus manos. Hemos visto esos 3 efectos, el diablo le dejó por un tiempo. Hemos visto, Señor, qué importante es que volvió en el poder del Espíritu. Hay poder, hay madurez, hay un corazón perfecto que se está cuajando en medio de la prueba. Como Job, de oídas te había oído, pero después sus ojos te veían. Te conoció realmente después de la prueba. La prueba fue para Job la manera de conocer a un Dios íntimo. Y por eso hoy te pedimos que nos hagas ver por la fe la prueba como la herramienta de acercarnos a ti y conocerte a ti profundamente. Sea para tu gloria. Yo bendigo en esta hora a toda persona que está siguiendo este programa, pidiéndote que esa prueba que le está agobiando y que le está intoxicando y que le está haciendo sentirse mermado, mermada,
que pueda ser el trampolín, la catapulta a ese éxito espiritual, a ese carácter de Cristo en su vida, a esa victoria contra las cosas que intimidan cada una de nuestras vidas. Te lo pido para tu gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, amada, pues vamos a ver un pequeño vídeo, un corto vídeo, y pasamos enseguida a un tiempo en tertulia hablando, como ya sabe, de los pactos de Dios, esa fidelidad de nuestro Dios. No se retiren, volvemos enseguida. Y algunos estaréis preguntando, ¿entonces somos todos hijos de Dios? A ver vuestras caritas. No os veo muy convencidos. Entonces somos todos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión, verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Queremos entender lo que la gente dice con esa expresión. Cuidado, vamos a intentar entender por qué se usa esa expresión. Es cierto que todos los hombres hemos sido creados por Dios. Es cierto que todos los hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, como dice Hechos 17, el apóstol Pablo, predicando en Grecia, que hemos sido hechos de una sangre, hizo todo el linaje de los hombres, pero eso nos convierte a todos en hijos de Adán, no en hijos de Dios. Todos somos hijos de Adán y Eva, sí. Descendemos de ellos, pero en la caída el hombre es destituido de la gloria de Dios, expulsado del paraíso, fuera de la presencia del Todopoderoso, del Creador. Y a partir de ahí Dios empieza a hablarnos no de una simiente, sino de dos simientes, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Toda la humanidad se divide así. Todos los que estamos sobre la faz de la tierra pertenecemos a dos diferentes familias. O eres hijo de Dios, hijo del linaje de Dios, hijo de ese linaje al cual pertenecían todos los santos del Antiguo Testamento, y Abraham y Moisés y Daniel, hasta el Señor Jesucristo, esa nueva familia que Dios funda. O perteneces a esa familia, eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, hijo de la serpiente. Por eso el Señor es tan contundente cuando habla a los fariseos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis agradar a vuestro padre. En la caída vemos que hay dos simientes, hay dos líneas, hay dos descendencias, hay dos genealogías, hay dos familias espirituales, la de Dios y la de la serpiente. Y solo aquellos que han nacido por el Espíritu de Dios son adoptados a la familia de Dios. Romanos 8 habla del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es por el Espíritu Santo que podemos llamarle Padre. Por tanto, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Somos hechura, somos creación de Dios. Pero solo aquellos que son auténticos cristianos son hijos de Dios. Interesante, como siempre, podemos meditar y podemos ver nuestra ubicación, si somos creación de Dios, si somos como Adán y Eva, o si realmente en la caída, por supuesto, ya quisiéramos ser como Adán y Eva antes de la caída, pero en el Espíritu sí lo somos, cuando somos hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos a nuestro compañero habitual, Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas Que gracias. Dios te bendiga mucho, gracias por tu aportación. Igualmente. Y bueno, podemos recapitular un poco lo que habíamos visto Sí. con anterioridad y hablar de esos pactos de Dios tan interesantes, tan importantes. Los pactos de Dios y un Dios de pactos, Y Dios de ¿no? pacto. Que es lo que es. Dios es un Dios de pactos, ¿no? Estábamos con las promesas de Dios, ¿no? Las promesas de Dios se cumplen. Y estábamos en la promesa apocalíptica de Apocalipsis 2:17, Ajá. que dice que al que venciere, estamos hablando de una nueva identidad, de lo que somos en Amén. Cristo, y dice que al que venciere, al que se mantuviese fiel, él le daría una piedrecita, que ya Ajá. explicamos lo que era, con un nombre, un Sí, nuevo sí. nombre escrito, ¿no? Esa es la nueva identidad que todo aquel que vence, todo aquel que primero cree y después vence, que también tratamos ese punto, nos dice y nos demuestra
qué somos en realidad. Hay una falta grande hoy en día en la sociedad de identidad, ¿no? No sabe la gente quién es, dónde vamos. Hay un montón de preguntas que el ser humano se hace y que no encuentra respuesta, ¿no? Ajá. Y la respuesta nosotros la tenemos, ¿no? Claro. Como cristianos que somos, la respuesta está en la palabra de En Dios. la palabra ¿no? están todas las Por eso vamos a ver a la luz de la palabra de Dios realmente lo que somos, pero siempre en una nueva conversión, ¿no? En una nueva identidad. Amén. Porque si seguimos siendo los que éramos antes, que no hemos adquirido esa nueva identidad. La palabra de Dios dice que somos una nueva creación. Y una nueva creación significa que hemos sido transformados en otra persona. Amén. O sea, no es cambiar algunos aspectos, Claro. sino un cambio radical, ¿no? Lo decía 2 Corintios 5:17, Pablo ahí lo decía, que si alguno está en Cristo, Nueva la palabra en Cristo, vamos a hacer hincapié porque todo se basa en esa palabra, Claro. en Cristo, somos una nueva creación. Y las cosas viejas se han muerto, han pasado, porque todo ha sido hecho nuevo, ¿no? Una nueva creación. También decíamos que somos hijos de Dios, como hemos dicho, ¿no? Hay dos reinos en este mundo, el reino de Dios y el reino de Satanás, Claro. el reino de la luz. Y las Jesucristo tinieblas. dijo, yo soy la luz, y el diablo del príncipe de las tinieblas, que es Satanás, ¿no? Y entonces hay dos padres, o eres hijo de Dios, como hemos oído, o eres hijo de Satanás, no hay se término puede medio. servir a dos señores. No se puede. Entonces, somos hijos de Dios porque así lo dice la palabra de Dios, pero somos hijos de Dios cuando hemos recibido el plan de salvación que Dios creó para el hombre, no una religión. La gente habla mucho de religiones, de qué religión eres, tú en qué religión estás, pero no se trata de religión. Dios no vino a enseñarnos una nueva religión. Jesucristo vino a transmitirnos que tiene que haber una relación, un encuentro con Él Ajá. para ser una nueva creación. Amén. Así es. Por eso se llama nueva creación en Cristo. Los hijos de Dios somos hijos de Dios. Dice el libro de Juan, el mismo Jesucristo lo dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que reciben, a los que aceptan el regalo de la salvación, el plan de Dios para la salvación del hombre, porque ese es el plan de Dios, Jesucristo es la solución. Entonces, a los que reciben el regalo de Jesucristo, el regalo de la salvación, son los que adquieren el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Se les da, dice, la potestad. potestad, Qué bonito. Se les da la el potestad, poder de ser hechos hijos hijos. de Dios, Qué ¿no? bueno. Qué importante. Y es importante entender esto. Entonces, a partir de ahí, también dice, Pablo lo dice en Romanos, que a partir de ahí somos guiados por el Espíritu de Dios. Y a los que son guiados por el Espíritu de Dios, también Pablo les llama hijos de Dios. Amén. O sea, si tú eres un hijo de Dios que has nacido de nuevo, aceptas el regalo de la salvación, tienes que andar en el Espíritu. Así es. Y cuando andas en el Espíritu, eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces Pablo dice que eres hijo de Dios también. Y también dice en Gálatas que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Hacemos hincapié en Jesucristo porque es la clave. En Cristo, ¿qué significa en Cristo? Yo digo que para entrar en la presencia de un Dios tan santo, un Dios lleno de santidad que no tiene relación con el pecado, porque es santo, no puede convivir con el pecado, debemos estar escondidos de alguna manera en Cristo, en su justicia, en su justificación por nosotros, ¿no? Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones como seres humanos que somos. Él ve la justicia de su propio Hijo, lo que Jesucristo hizo, el plan que Él creó para la salvación, ¿no? Claro que sí. Y por eso nos ve a través de Cristo, que eso es lo que significa ser justificado por Cristo. Pablo en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Jesús, en el Mesías, en Cristo, vosotros que en un tiempo estabais lejos, porque todos de alguna manera hemos estado lejos de la ciudadanía del cielo, Claro ¿no? que sí. Fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo nos aproxima, nos alejamos por el pecado, pero el sacrificio, Cristo al cargar con nuestro pecado, su sangre derramada, que es la señal del nuevo pacto, el pacto que Dios hizo con el ser humano a partir de la muerte de Jesucristo, su sangre dice que nos hace estar más cerca otra vez. Es una reconciliación. Es una reconciliación. Dios, Nuestros delitos y pecados nos apartan. nosotros no podíamos alejan. hacer nada, estábamos muertos. Claro. Y un muerto no puede hacer Nacemos nada. así. Claro. Nacemos ya en esa Nacemos con la condición. tendencia, como nacemos siendo hijos de Adán y tenemos que dejar
la naturaleza pecaminosa de Adán a través del nuevo nacimiento, y entonces recibimos como regalo la salvación. Amén, así Que la es. salvación no se compra con dinero, No hay ni forma. se gana por obras, Claro sino que es no. un regalo. Mm. Tú aceptas el regalo y como consecuencia, en agradecimiento, tus obras son buenas. Para aceptar el regalo, dicho sea de paso, que ya lo hablamos en otra ocasión, hay que aceptar un pacto que es que Jesucristo sea nuestro Señor. Claro, O sea, claro. primero es Señor y por lo tanto se convierte en Salvador. Algunas veces se hace énfasis a que Él es el Salvador, y lo es, pero primero tiene que ser Señor. Hay No que puede ser reconocerlo, Salvador hay si que no es Señor. Hay que reconocerlo Y como Señor. aceptar el señorío es que Él es el dueño, el amo, el propietario, por lo tanto el que gobierna, el que guía, y de ahí viene que andamos en el Espíritu, porque las directrices de la palabra del Señor y del corazón de Dios son las directrices en las que tenemos que caminar, no en la carne, no en los deseos personales propios. Correcto. Y eso requiere también una intimidad, una conexión Hombre, para es conocer que- su voluntad. Es que la base del conocimiento dice que la vida eterna es conocer a Dios Amén. y conocer a aquel al que Dios ha enviado, a Ujú. Jesucristo. Cuando tú empiezas a tener intimidad con Él, empiezas a conocerlo. La palabra conocer ahí habla de intimidad, Intimidad. de cuando alguien conoce en la intimidad Ujú. a su esposo o a su esposa. Ujú. José conoció a María y ese conocimiento produce vida. Y produjo la vida eterna en Cristo Amén. Jesús precisamente, porque de la unión de José Ujú. y de María, a través del Espíritu Santo, claro, Claro. en esa intimidad que tuvo, nació vida. Amén, amén. Entonces, ese Jesucristo es la vida y es la vida eterna. Y conocer es distinto a obrar. Porque en Mateo 7, por ejemplo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Claro, Pero es que además dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjate que daban profecía que era de Dios. sí. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, tenía una autoridad para liberar a personas que estaban atormentadas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, no Muchos pocos. milagros. Y entonces les declara, en consonancia a lo que tú estás diciendo, entonces les declararé, nunca os conocí, no hubo intimidad, Nunca hubo no una hubo intimidad. algo especial, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante, porque se puede obrar Sí. conforme a lo que el estándar público es un siervo, una sierva de Dios, y no conocer a Dios. Pero tú No tener una sabes- intimidad. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios siempre respalda su palabra. Y aunque el que la predique no esté en orden, Ajá. luego Dios arreglará cuentas con él. Pero el que recibe la palabra no tiene culpa del, Claro. que del Por mensajero. supuesto, Si por el supuesto. mensajero actúa con un fin o con otro. Por eso dice, a vosotros no os conocí, pero hicieron milagros, Sí, sí. sanaron enfermos, Usaron liberaron. el nombre de Jesús, usaron la y palabra de Dios, Cristo, y Dios o sea, se glorificó. Dios lo respaldó Claro. y esas personas recibieron. Claro. Luego les dice, le arregla cuentas con ellos, le dice, no os conocí, Claro. decíais, pero vosotros no erais hacedores de lo que decíais. Es la Sí, sí, típica frase que consejo doy que para mí no quiero. Ajá. Entonces, yo doy consejos, yo exhorto a otras personas, pero en lo que aconsejo o exhorto, yo no soy partícipe. Claro. Entonces, luego Dios arreglará cuentas conmigo. Claro. Pero Dios respalda siempre su palabra. El ¿no? don y el milagro no hacen per se que la persona esté en el orden de Dios. De hecho, Claro, una burra claro. le habla a Balaam, una burra, y no tiene ningún mérito que le hable la burra. No, Pero lo más curioso es que Balaam entabla una conversación con la mujer. por supuesto, O sea que- le habló. Pero quiero decir, Qué bueno. lo que quiero decir es que no importa el mensajero, el utensilio, lo que Claro. importa es que realmente conozcamos Que a la Dios. mayoría de las veces los mensajeros son auténticos. Hombre, por supuesto, pero no hay que entrar en duda. No quitan de que existen billetes falsos porque existen verdaderos, ¿no? De vez en cuando. Siempre se imita a veces, ¿no? Y a veces se hace, como también la Biblia dice, por ganancia, ¿no? Amén. Se predica el evangelio como un Ganancia negocio, deshonesta, sí. como un negocio, ¿no? Lo importante es conocer a Dios, intimidad con Él, que Claro. como somos del Espíritu y andamos en el Espíritu, para andar en el Espíritu tenemos que conectarnos al Espíritu Conectarnos con y que Él. sea el Espíritu el que toma nuestras riendas, las riendas de nuestra vida para andar en esa voluntad. Así es. Únicamente si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, la deuda que adquirimos por nuestro pecado se cancela. Y esa relación, esa intimidad con Dios es restaurada de nuevo. Mm, Porque claro, el pecado nos separa de Dios. ¿eh? Claro. Hemos comentado antes que Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo, por eso es 3 veces santo. Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Entonces, cuando nosotros
en Cristo, que asumió nuestra deuda, recibimos la cancelación, Claro. el sello de pagado. Mm. Y entonces, al recibir ese sello, la comunión con el Padre ya Se está restaura. restaurada y garantizada nuestra eternidad. Ujú. Por eso Jesús en el libro de Juan, el capítulo 3, vamos a leer los versos del 16 al 18, aquí lo especifica y lo habla bien claro. Se llama el mini evangelio. El mini Es el evangelio. resumen de todo el Nuevo Sí, Testamento. así ¿eh? es, así es. Dice, porque de tal manera amó Dios al ser humano, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en Cristo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuál es el secreto de la salvación? En Él cree, Amén. creer en Él. Mm. Y así recibir la vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió al Hijo, a Jesucristo, al mundo para juzgar al mundo, Ujú. sino para que el mundo sea salvo a través Qué bueno. de Él, por medio de Él. Claro que sí. Esa es la clave del El Evangelio. gran regalo. El regalo de la salvación. Entonces dice el verso 18, y esto es una advertencia Ajá. para el que no cree. Mm. Quien cree en Él no es condenado. O no es. Juzgado, En, sí, en condenado. algunas versiones pone Sí, sí, sí. condenado. El que no cree ya ha sido condenado Ajá. o ya ha sido juzgado, Mm. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el pecado realmente de la humanidad? Mm. ¿Cuál es el pecado por lo que la gente se va al infierno? No creer en Jesucristo. Rechazar a Jesús. Porque como consecuencia de rechazar a Jesús y no creerlo, vienen todos los demás pecados. Amén. Porque al que cree, Claro. al que es realmente nacido de nuevo, Mm. no puede practicar o vivir en pecado. Amén. Puede fallar, cometer un error como seres humanos que somos. No somos perfectos. En nosotros está la imperfección por nuestra carne. Pero nos arrepentimos inmediatamente. Claro. Pedimos perdón si hemos ofendido a alguien y pedimos perdón a Dios, que son las dos condicionantes. Pedir perdón al ofendido y también pedir perdón a Dios. Mm. Que muchas veces no recibimos la satisfacción de ser perdonados porque y quizá perdonamos o pedimos perdón a la persona que hemos ofendido, pero se nos olvida que tenemos que pedir perdón Claro, a Dios por porque supuesto. también has sido ofendido con tu pecado, ¿no? Por supuesto. Entonces, la condenación que lleva, o sea, el pecado que lleva al hombre a la condenación Ujú. es no creer en el Hijo Claro, de Dios, por es no supuesto. creer en la solución, en el plan que Dios creó para la salvación del hombre, para la restauración del ser Amén. humano. ¿Cuánto Para- necesita España esta palabra, entender la verdad? Dice en Primera de Timoteo, en consonancia, en el capítulo 2, versículo 3, dice que esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Salvador, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, fíjate el deseo del el deseo corazón de del Dios. Padre, ya Cristo murió y cada gota de su sangre es derramada por cada pecador, por cada persona que pueda estar escuchando, aunque sea una persona malvada en cuanto a su pecaminosidad y Claro, vida claro. antigua, ¿verdad? Dice, el cual quiere, esta es la voluntad del Señor, que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, como tú bien dices, la palabra dice que algunos ya han sido condenados porque rechazan. Rechazan. ¿Cómo rechazar una salvación tan grande? Dice, el cual quiere, a mí me choca, ¿no? Como por eso sirvió, entregó, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, solo Claro, por creer. Pero Dios le deja la libertad Claro, al pero hombre. que es triste que en esta nación, por la cual tenemos que orar tanto y ser como Daniel, hombre íntegro, mujeres íntegras, iglesias íntegras, dice, el cual quiere, es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es. Qué triste que estemos rechazando. Y Sí, es pero una... lo más grave es que hay un autoconvencimiento de que al creer la gente que todos somos hijos de Dios, Mm, creen que Dios, como es amor, claro, al lo final va a nos va a perdonar perdonar todo. todo. Mm. Eso es una mentira satánica, Sí, sí. enorme. Dios un nos er- perdona si le pedimos perdón. Claro. Si nos arrepentimos, si Claro. nacemos de nuevo, las puertas del cielo están abiertas para Mm. nosotros. Pero Él nos da el libre albedrío de elegir condenarnos o no. Quien se va al infierno o quien manda a alguien al infierno no es Dios, eres tú mismo, Mm. por rechazar la llave para entrar en el cielo, que es Jesucristo, no hay otro. No hay ni religiones, ni santos, ni vírgenes, Claro que ni no, nadie que jamás. te abra las puertas Nada, del cielo. nada. Hay quien dice que San Pedro tiene las llaves. Mm. San Pedro no tiene llaves ninguna. Eso es un dicho o un cuento popular Sí, que sí, se sí. escucha. El que tiene las llaves es Cristo. Mm. Cristo es la llave para entrar al cielo.
El Y si imperio crees del en Hades y Él, de la muerte. aceptas el regalo que Él te brinda, que es la salvación, Amén. lo recibes, que es recibir, porque Jesucristo es igual a salvación. Si tú aceptas el sacrificio, si tú lo recibes, aceptas, como tú bien has dicho, el señorío de Cristo, dejas de ser esclavo, porque Claro que éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía sujetos, pero Cristo pagó el precio, nos redimió, ¿qué quiere decir? Nos compró de nuevo, Amén. compró nuestra libertad. Exacto. Ya no somos esclavos del pecado, pero pasamos a ser esclavos de Cristo. Claro. Que es lo que realmente importante. Voluntarios, pero esclavos. Pero es que es siervos, una, sí, es, que por es amor. una gran bendición ser Amén, esclavo amén. de Cristo. Por supuesto. Porque recibes la Claro. vida eterna, recibes la salvación, Poder, autoridad, recibes identidad. paz, aún en medio de la tristeza, de los problemas, de las circunstancias. Un cristiano que cree en Jesucristo, Ujú. que ha nacido de nuevo, tiene paz. Y empezamos a vivir la vida eterna ya aquí. Claro, o sea, la vida claro, eterna es no que- es solo es que- de cuando yo me muera, es que ya empiezo Que a mucha vivir la gente- vida eterna. Mucha gente se agarra a eso de que cuando es ahora, no cuando muramos. Cuando muramos tendremos ya decidido, depende de lo que hayamos hecho aquí, Nuestro galardón. nuestro galardón. La o- autoridad que o vamos a nuestro tener por la destino, eternidad. Nuestro destino. Claro. Jesús dijo que había dos puertas, Mm. una que era estrecha y otra que era ancha. Nos explicó lo que pasaba con la estrecha, porque las dos puertas tienen un camino Ajá. y ese camino lleva a un lugar. Claro. El lugar de la puerta estrecha es la vida eterna, es el cielo, es la presencia de Dios eternamente con nosotros, y la otra puerta nos lleva a otra meta muy distinta, A perdición. que es el infierno, la Claro. perdición, Satanás. Y dentro de la estrecha que nos lleva al reino tenemos diferentes galardones, Claro, diferentes sí, sí. recompensas por lo que hayamos hecho en vida con lo que Él nos da. La Claro. parábola de los talentos, las minas. Dios también nos da premios y regalos. Claro. Claro, Dios es como un buen padre que Sí, cuando sí. te portas bien te da un regalo. te Él no da- olvida la obra No. de amor que hacemos hacia los santos y por No, eso no. tenemos que hacerla hasta el final, como dice en hebreo. Hay una promesa que el libro de Juan Jesús también dice. Ujú. Dice, pero estas cosas han sido escritas, el Evangelio ha sido Sí. escrito, todas estas advertencias han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el enviado, el Amén. Mesías, el Sí, Hijo de señor. Dios, con mayúscula, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, Amén, amén. Siempre estando es en Él, que es la clave Claro, por supuesto. de todo este estudio que estamos haciendo sobre Amén, las grandes amén. promesas de Dios. Las grandes promesas de Dios se cumplen siempre Mm, si nosotros nos mantenemos fieles. amén. Vencer significa permanecer en fidelidad a Él. Ujú. Si tú permaneces en fidelidad a Él, en confianza plena, tu meta la vas a llegar. Por supuesto. que sí. Como Pablo hablábamos Ujú. en programas anteriores, Pablo es un ejemplo evidente de empezar la carrera y terminarla. Ajá. Con todos los obstáculos, porque es una carrera de fondo, no es una carrera rápida, es una carrera Ujú. que dura toda la vida. Claro. que sí. Entonces, en esa carrera se nos presenta un montón de obstáculos que tenemos que ir salvando. Pero Ujú. nunca hay que olvidar que Cristo va a nuestro lado. Amén. Porque si estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Por supuesto. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, que lo veremos Amén, más amén. adelante, con otra de los condicionantes de lo que somos. Somos el Mm. templo del Espíritu Amén. Santo, ¿no? Y un gran ejemplo del apóstol Pablo también para aquellos que digan, es que yo tengo un pasado. Bueno, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, tenía un pasado bien Claro, negativo, claro, que claro. bajo tortura obligaba a los cristianos a blasfemar, los perseguía, los encarcelaba, participaba en su muerte y en su tortura. O sea que Claro. cuidado que... Y la carrera de Pablo duró 31 años de problemas, de Sí, dificultades, de cárceles, de naufragio, naufragio. apedreamiento, prisiones, injusticias, persecuciones. Por eso digo que es un gran ejemplo no solo en la carrera, sino en que nadie tiene excusa. Claro, pues, Peor que Pablo, pocas personas lo van a tener. Y sin embargo, él corrió la carrera, guardó la fe Y venció. y venció. Venció. Y estaba diciendo, y me espera ahora la corona de gloria que Dios tiene reservada para mí y para todos los que también, como Creen, yo, creen. aman su venida. Así es. Tienen a Cristo como su Señor. Muy bien, pues en Cristo soy poseedor del derecho legal de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Amén, aleluya. Hay también mucha gente comenta de que no son dignos de acercarse al trono de la gracia de Dios. Claro, porque se sienten culpables. Pero hay que entender que cuando estamos en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, Claro. podemos acercarnos
cualquiera que haya sido nuestra Amén, condición amén. anterior, cualquier pecado Mm. enorme que hayamos cometido, podemos presentarnos sin vergüenza, o sea, sin una actitud de mirar hacia otro lado por temor. Sí, sí, sí. Podemos presentarnos ante Él con la condición de que Dios tiene la gran misericordia y en tiempos de necesidad Él nos cubre si nos Amén. acercamos con confianza a Él. Sí, señor. Así lo dice el libro de Hebreos en Ajá. el capítulo 4, el verso 16. Mm. Dice, acerquémonos pues confiadamente, con Sí, sí. confianza plena, Seguridad. al trono de la gracia, Mm. al trono de la gracia de Dios, que es la capacidad, el poder capacitador que Dios nos da para superar las pruebas. Y también es un regalo Un regalo inmerecido. inmerecido. Dice, para alcanzar misericordia Ujú. y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, O amén. cuando tengamos algún problema, podemos acercarnos Claro que sí. confiadamente, como somos hijos de Dios, pidiendo perdón si hemos Amén. cometido un fallo, porque pecado a veces es errar el blanco. Pero no es lo mismo fallar una vez, arrepentirte y pedir perdón, que vivir continuamente en pecado. Claro. El que Eso vive ya conscientemente en practicar pecado, el pecado. Los que practican no entran Proverbios en el reino. 28:13 dice eso, Mm. que para recibir la misericordia de Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos que reconocer, confesar nuestro pecado, pero la segunda parte que mucha gente no entiende es apartarse del pecado. Así es. No basta con reconocer huir. que eres pecador, Renunciar hay que de huir, verdad. hay que en renunciar hechos. de verdad. Hay una cosa muy interesante. El lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo, tenía una cortina que era enorme y gruesa, que dice que varios bueyes tirando de un extremo y de otro no podían romperla. Entonces esa cortina, ese velo, se rasgó cuando Jesús muere y vence en la cruz, se rasga y se rasga de arriba abajo. Sí. Entonces ahí nos está hablando el texto de Hebreo, que ahora sí podemos, porque antes entraba el sacerdote una vez al año, después de muchos sacrificios, purificándose porque podía morir. Claro. Y entraba con unos cascabeles para ver que estaba vivo, para que lo oyeran, y entonces con una cuerda para que si moría Porque había lo que pudieran entrar en sacar santidad. del lugar santísimo. Ahora, sin embargo, ese sacerdocio levítico, ese miedo, ese temor, esa falta de confianza de entrar a la presencia de Dios ha Con sido confianza. rota en Cristo. Claro, Fíjate qué privilegio. Ahora un pecador puede venir y directamente, que sería fulminado en el acto en el antiguo pacto, puede decir, "Señor, yo me arrepiento", siempre en arrepentimiento, obviamente. Claro, y arrepentimiento sincero. Claro, y entonces podemos ir a los cuernos del altar, como algún ejemplo bíblico hay, que se aferró a los cuernos del altar y que clamaba por misericordia, y Dios puede perdonar Claro cuando que de sí. verdad, como tú dices, porque a veces nos arrepentimos por remordimiento. Hay personas que, ¿por qué? Pero si yo me he arrepentido. No, hay un remordimiento porque te han pillado, te sientes mal, pero cuando hay un arrepentimiento sincero y hay una decisión de apartarse del pecado, Sí. podemos confiadamente entrar al trono de la gracia y Dios perdona. Claro. Ahora, eso implica también muchas veces una restitución que a veces las personas no quieren hacer. No. De alguna manera, si hemos hecho un agravio, también hay que restituir el agravio. Hay que Acuérdate que restaurar. Zaqueo se apropió de un dinero que no era suyo y él iba a dar mucho más de lo que había a cada uno que había robado y lo demás a los pobres. Tiene que haber un deseo fue- de restaurar y restituir el daño. Claro, así es. Y eso nos da esa garantía, Toda esa garantía. presencia Otra fácil. simbología que tiene lo que tú has explicado del velo del templo, que se abrió de arriba abajo, quiere decir que la salvación viene de arriba. Claro, del cielo. La salvación Mismo Dios. viene del mismo Dios. O sea, la religión intenta crear un plan de salvación para el hombre. Pero el plan ya lo hizo Dios y lo Amén. demostró. Al rajarse ese velo de arriba abajo, quiere decir que la salvación no la crea el hombre. Claro que sí. No es algo que el hombre pueda hacer por salvarse. Es algo que viene de Dios, que viene Así del es. cielo, ¿no? Por eso Amén. en buscar al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Ajá. Biblia, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere, nos ama tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo, Así es. a lo más Sin preciado. duda. Pero hay que creer en Él. Mm. Y si se cree en Él, se recibe la Se salvación. activa Ese todo el derecho, poder. ese derecho legal que tenemos para acercarnos a la presencia de Mm. Dios, quiere decir que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Y hay un versículo que está en Romanos capítulo 5, verso 18, que precisamente habla de esto, ¿no? De la justificación en Cristo. Dice, por tanto, así como por medio de una transgresión, o sea, por medio del pecado de Adán,
vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia, el sacrificio de Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén, amén. Está claro que la transgresión vino por un hombre y el pecado en el mundo entró por un hombre. Entonces tuvo que morir Jesucristo, tuvo que Dios planificar el plan de salvación para el hombre, habló con Jesucristo y yo me imagino al Padre hablándole al Hijo, dice, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar tu vida por el ser humano que tanto amamos? Jesucristo podía haber dicho que no, Claro. pero igual que Jesucristo no decidió pecar, decidió ahí en ese momento bajar a la tierra, hacerse hombre y morir por nosotros, Amén. porque estábamos muertos y nos amó tanto, ahí se demuestra el amor de Dios, ¿no? Amén. En el regalo de la salvación. Pero como tú bien has dicho, para recibir la salvación tenemos que recibir a Cristo también como Señor, como dueño. Y no es más importante tener a Jesucristo como dueño que no ser discípulo del príncipe de las tinieblas, que es el esclavo, que mora. pero esclavo subyugado y haciendo una voluntad que nosotros no queremos realmente. Escucha, y que Dios no manipula tu voluntad, Por pero supuesto, el diablo sí. siempre deja libertad. El diablo sí te manipula tu libertad. Incluso te puede poseer. Claro. Y hacer la voluntad de él aún sin darte cuenta. Fíjate el ejemplo tan claro de personas que asesinan a su cónyuge y después se suicidan. Porque dicen, pero ¿yo qué he hecho? Como el enemigo utiliza a veces a las personas para hacer un mal. Sí, porque luego viene la acusación. Y vuelve en sí la persona y dice, pero ¿yo qué he hecho? Te incita a pecar, te incita a hacer el daño, a matar o a hacer cualquier barbaridad y luego te acusa. Claro, por supuesto. Y al sentirte acusado es cuando te viene la desolación. La desolación. Y entonces te dice, tírate al tren, tírate, pégate un tiro, ahórcate, porque tú no tienes perdón, ¿no? Eso es lo que hace el diablo. Exactamente. Hay un tema, estamos terminando, yo quiero puntualizar, cuando tú hablas de que Cristo vino a entregarse por nosotros, que pactó con el Padre, estuvieron de acuerdo, lo vemos de una manera, lo decimos así, se pusieron de acuerdo tomando un café, cuidado. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Él es el creador del universo, que aún el ser humano no alcanza a ver la eternidad del universo, la infinitidad del universo. Yo quiero matizar esto porque en una escala mucho menor, pero para hacernos una idea, es como si yo te digo, Eusebio, ¿qué te parece si tú o yo bajamos, nos hacemos una pulga para salvar a todas las pulgas, a decirle a las pulgas que realmente hay un cielo? A ver quién de nosotros, que somos humanos, se va a hacer una garrapata, una pulga, para bajar al reino, saber que te pueden pisar, que puede venir un ser humano y pegar un pisotón, que pueden rebelarse las pulgas contra uno, que somos insignificantes, que viene un saltamonte y te come, o una oruga. A ver quién de nosotros va a hacer eso. Y eso es una escala mucho menor. Es decir, lo que hizo Dios es grande y no podemos... No se puede medir. Porque a veces lo decimos, me pasa a mí, y las personas lo escuchan, pero no tomamos conciencia de la grandeza de la decisión lo tomamos que tomó. Como una rutina que se oye, que se repite. Claro, pero no tomamos la conciencia de lo que supone. A profundizar en lo que realmente supone que Dios se hizo hombre y murió por una nosotros. Insignificancia. Por sus enemigos, que nosotros éramos sus enemigos. Porque todo aquel que peca... Y que sabía que le íbamos a matar, como en la parábola de la verdadera malvado. Él mismo dice y entonces le mata y dice, y le dice a los fariseos, ¿qué hará el dueño de la viña? Y dice, le quitará la viña y se la entregará a otro. Ellos mismos se ejecutan, se sentencian. Entonces, él sabía que lo iban a matar cuando habla en esa parábola. Sí, porque cuando se vive en las tinieblas, porque las tinieblas representan pecado, pero también representan falta de conocimiento, ignorancia, ¿no? Entonces estaban en la ignorancia y Cristo les estaba hablando, porque Cristo hablaba muy clarito, ¿no? Y explicaba las cosas para que todo el mundo las entendiera. No se andaba con rodeos. Claro. Entonces les ponía la zancadilla, como yo suelo decir, y ellos mismos caían, ¿no? Ellos mismos se condenaban con lo que decían y luego se daban cuenta, pero si esto me condena a mí, o sea, si esto es lo que yo estoy haciendo. Claro. Y muchas veces ocurre eso en el ser humano que se hacen su autoanálisis y se dan cuenta de que realmente donde está el fallo es en el hombre, no en Dios. Dios no falla. Dios cumple, como estamos tratando en estas largas semanas. Estamos tratando de que Dios es un Dios que cumple sus pactos y sus promesas. Y aunque pasen 1000 generaciones,
Dios sigue fiel a sus pactos. Así es, Y el problema está no en Dios, el problema está en nosotros. en el hombre. Pues, Eusebio, concluimos. Bueno, yo quiero concluir con un versículo que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que habla precisamente de la misericordia y que demuestra el amor de Dios por su creación. Dice así: al que no conoció pecado, que fue Cristo, porque él no pecó. Adán decidió pecar cuando fue tentado, pero Jesús no pecó. Porque dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo convirtió en pecado, para que nosotros llegáramos a ser justificados ante Dios por medio de Él, del que hizo ese sacrificio. Eso es algo que habría que analizar profundamente, no leerlo de pasada, sino profundizar perfectamente ahí y darnos cuenta de la grandeza de Dios, cómo se humilló a sí mismo, se hizo siervo, se quitó todo lo que a él le justificaba como Dios. Amén. Todos los atributos de Dios se los despojó, que es lo que significa, se hizo hombre y murió, llevó una vida de santidad porque él no llegó a conocer pecado, él no merecía la muerte. Entonces, para morir tenía que cargar con nuestro pecado. Eso es lo que significa ser justificados por él. Tuvo que morir por nuestros pecados, cargar con todo el pecado de la humanidad. Entonces Dios tuvo que mirar hacia otro lado. Y por eso Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al convertirse en pecado, Dios el Padre tuvo que mirar hacia otro lado, porque por su santidad no puede convivir con el pecado. Por eso murió, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la victoria está en la resurrección. Amén, amén. Y ahí donde venció al enemigo, se proclamó Rey de Reyes y Señor de Señores, y está sentado a la diestra del Padre. Así es. Y su trabajo actual es interceder por ti, por mí y por toda la humanidad. Así lo dice, que intercede continuamente por cada uno de nosotros. Así es. Amén. Pues ya terminamos. Simplemente yo quiero leerles en Hebreos 2, 17. Dice: por lo cual Jesús debía de ser en todo semejante a sus hermanos, a usted y a mí. Y dice a continuación: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para mediar, para interceder por usted y por mí, como bien decía el pastor Eusebio, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué acabo con esto? Porque es un pacto. Él nos va a socorrer y Él es un Dios de pactos. Son pactos de Dios que Él cumple y cada pacto es sí y amén. Y si usted está en prueba, si usted está en pecado, si usted no sabe salir, vamos a orar brevemente. Si usted ha recaído, vamos a orar brevemente. Esta promesa de Dios es para nosotros hoy. Él es fiel, Él es fiel. Hebreos 2, 17 y 18. Él es fiel para también, es poderoso socorrernos si somos tentados, probados. Si usted quiere salir de la maldición del pecado, de la muerte del pecado, agárrese a los cuernos del altar, a Cristo, a su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, tú rompiste, rasgaste el velo de arriba hacia abajo. Y ahora nosotros acudimos a tu presencia, aún Eusebio y yo, los que estamos aquí, equipo de producción, realización, como aquellos camilleros que llevaban en la camilla a una persona que no podía ir a tu presencia, ponemos a los que están al otro lado y les falta la fuerza, les falta la fe, y los ponemos en tu presencia, intercediendo por ellos y diciéndote: sálvalos, sánalos, pone el deseo en cada corazón de que tú seas su Señor y tú perdonarás sus pecados y harás una nueva creación, como se ha dicho en esta mañana. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ayuda tú a cada persona que está al otro lado del receptor o televisor a levantarse en una nueva creación que te dé la gloria a ti. Ese es nuestro deseo y nuestra oración hoy. Que cada persona levante la voz y diga: Jesucristo, te hago mi Señor, te hago mi Señor. Dame la capacidad de vivir para ti y que mi vida te sirva de instrumento para que yo ande en tu voluntad. Confesando con mi boca y creyendo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste en victoria y venciendo a la muerte, a la enfermedad, al pecado y a la maldición, recibo tu vida para andar en tu voluntad y en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén
Eusebio, muchas gracias una vez más De nada. por tu aportación, por ese buen estudio de la palabra. Y a todos ustedes nos despedimos hasta el próximo programa. La semana que viene sigan en compañía de esta sintonía que seguro que va a ser de mucha bendición y edificación. Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá.